Ahora tenemos a nuestra primera invitada en nuestra mesa, en Una Mañana Glam, porque día lunes es infaltable la consulta con nuestra abogada, con la doctora Fanny Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Hola chicos, muy buen día, ¿cómo están ustedes? Felices vacaciones, señorita. Muchísimas gracias, sí, ya empezamos a relajar. ¿Ya decidió dónde se va a ir? Sí, me voy a ir a las termas, estaba viendo en las noticias que está ocupadísimo. Pero ya tenés reserva. Sí, ya reservamos, así bien. que ya estamos 10 puntos con las amigas para ir. ¿Viste la cola para entrar a las termas? Todo es terrible. Vi las colas de autos y la gente también, impresionante. Pero ahí te das cuenta lo lindo que es el turismo interno en Catamarca, porque viene mucha gente, vi que viene de Santiago, de Mendoza, de Tucumán, justamente a las termas. Así hay que disfrutarlo. Y es un viaje de ida, vas a querer volver todo el Eso tiempo. me dijeron todos, todo lo que fueron me dijeron. Consejo cuando te metas a las termas, 15 minutos nada más. Bueno. Te aviso. Me sirve. No, es que es lo recomendable porque después el cuerpo empieza como a relajarse de más, entonces baja mucho la circulación, te puede llegar a... Mira, no sabía. Lleven también calzado porque hay para hacer unas caminatas muy lindas. Eso me dijeron que hay un turismo re lindo. Hay unos senderos muy lindos ahí en el entorno de las termas. Sí, eso me dijeron, así que voy a aprovechar a full las vacaciones. Así que bueno, cuando llegues pregunta, primero hay un sector de enfermería dentro de las termas que podés consultar, pero los recomendados son 15 minutos por el tema de la presión y aparte no por la altura. No, sí, es verdad eso. Bueno, me re sirve el tip, así que lo voy a tener en cuenta. Porque te lo digo porque hay mucha gente que cree que porque no sentís nada vas y estás una hora y media, tú súper relajado, cuando saliste, fuiste. Sí, entonces, o vas haciendo saliditas así, 5 minutos, te sentás. Bueno. Sí, pero aprovechalas a full porque son curativas, te sanan. Son tremendas. Desestresantes, te relajan, bueno, tienen todo. Yo siento el aroma que hay ahí. La azufre de los minerales. Sí, así que bueno. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver. Sí, venimos hablando re bien. Pasamos de lo turístico, de lo lindo de las termas de Fiambalá para hablar de falsa denuncia. Falsa denuncia, chicos, es un tema pero importantísimo y que por ahí no nos damos cuenta que a veces en un momento de enojo vamos y decimos o hablamos delante de la autoridad competente del Poder Judicial o de una unidad judicial algo que no es verdad. Y eso acarrea también problemas, tanto para la persona que yo implico en esta circunstancia como para mí, porque no es que yo puedo decir cualquier cosa ante el juez, ante el fiscal, ante una unidad policial y quedarme sin consecuencias, sea o no, sea mentira, ¿sí? Eso es lo que voy con falsa denuncia. Falsa denuncia es decir, sí, ante una autoridad competente, un hecho delictivo, comentar un hecho delictivo que no es verdad o que parcialmente no es verdad, que suele pasar mucho. Por ejemplo, hay muchas cosas comunes en cuanto a mentir, por ejemplo, una separación de pareja nos ha pasado que yo miento que he sufrido violencia de género, ¿me entendés? Y queda catalogada esa persona y se empieza a investigar el delito de violencia de género y termina la investigación y nos damos cuenta que esos hechos jamás existieron, ¿sí? Entonces, yo tengo responsabilidad por haber movido todo el aparato judicial y también por haber implicado a una persona. ¿Se acuerdan que les hablaba del principio de inocencia la vez pasada? Inocente, porque muchas veces ya queda catalogada esa persona como el violento, el golpeador, y pasamos por todo un proceso judicial y después nos damos cuenta que nunca existió tal violencia. ¿Y cómo haces para borrar después toda esa imagen? Porque muchas mujeres han tomado este caballito de batalla, como decir la violencia de género, decir voy te denuncio, denunciaban y no era verdad. Y por eso justamente existe el delito de falsa denuncia, que implica una pena de 2 meses a 1 año de prisión, e inclusive también tenés la pena de multa. Pero es como vos decís, es difícil a veces borrar ese daño que han causado en el honor, en la honra, en la dignidad de la persona, porque obviamente queda catalogado. Entonces, más allá de sufrir una pena de prisión o multa, también podés iniciar los daños correspondientes en materia civil, ¿sí? Los daños y perjuicios, el daño moral que te ha ocasionado, ¿sí? Y tal vez quizás también un daño patrimonial, porque un caso que me ha pasado que es cierto, la persona perdió el trabajo. Claro. Perdió el trabajo por justamente esto, ser violento, todo lo demás, y al final en la investigación se supo la verdad que nunca había sido una persona violenta. A través de toda una investigación se dictaminó eso. Y la persona que había denunciado también comentó que había en un momento de enojo, sí, porque esta persona, bueno, había cometido una infidelidad, había sido infiel, y en un momento de enojo ella tomó como represalia eso y declaró un hecho falso.
Bueno, el mensaje sería ser sincero, decir la verdad ante todo, Sí. Y que puede tener también, digamos, consecuencias. ¿La justicia te puede a vos Sí. demandar por un falso testimonio? Una Falso testimonio y falsa denuncia denuncia. son dos cosas Bien. diferentes. Ah. Al falso testimonio vos haces una declaración también falsa de algún hecho que vos presenciaste o escuchaste, pero en un juicio ya iniciado, ¿sí? Y es una pena diferente. Falsa denuncia, vos pones recién en movimiento el aparato judicial. También suele pasar muchas veces en el tema de robo, por ejemplo, en el caso de que yo vi un caso en el que una persona vivía con la madre, ¿sí? un joven vivía con la madre y denunció un robo en el que supuestamente se había perdido tantos y tantos ahorros de la madre y una computadora. Nunca había existido tal robo de tal computadora ni de tal dinero, había sido el hijo de esta persona el que había, bueno, robo existió, el que había vendido la computadora, había sacado la X cantidad de plata de la persona, pero ese joven denunció que él había sufrido un robo cuando la madre estaba de viaje. ¿Me entendés? No. Se No. hace- Se crearon una película. Claro, vos vas y denuncias, te presentás y declaras ese hecho que es totalmente falso. Entonces se empieza a mover porque hay un gasto de la justicia. Toda la administración de la Claro. justicia implica un gasto, imagínate. Fiscales, Van los fiscales, jueces. jueces, los peritos a constatar el robo y nunca existió. Sí o ¿me sí estamos entendés? hablando de denuncias delictivas. Sí, son hechos de la falsa denuncia, es declarar la comisión de un delito, sí, que no es verdad, siempre de delitos. O Bien. puede ser que haya existido, por ejemplo, una amenaza. Eso. Por ejemplo, haya existido una amenaza, que a mí me vengan a amedrentar con una amenaza y yo diga, vos me venís a insultar todo, y yo digo, no, pero le añado, Gianni vino, me insultó afuera de TVO, con un arma. Quizás existió la amenaza, por eso digo que puede ser parcialmente verdadero, existió la amenaza, realmente existió, pero nunca con un arma. ¿Me entendés? Entonces la justicia se pone a averiguar de dónde sacó Gianni el arma, por qué tiene el arma, Claro. ¿me entendés? Y hay un desgaste jurisdiccional en investigarte a vos, después ven las cámaras, jamás hubo un arma. ¿Y a vos te tocó alguna vez que una falsa denuncia de alguien que vino a vos para que decirte que le pasó algo y mover todo el aparato? No me tocó, pero sí una persona que me decía, Doc, y si yo voy y me presento y digo tal y tal cosa, por ejemplo, me ha pasado, y yo le digo, ¿pero te pasó? No. No, pero así se van a mover más rápido. Ya tenía todo. Ajá, ya tenía todo planeado y bueno, eso es lo bueno de que uno pueda asesorar, ¿viste? Y decirle, no, para acá, si vos haces o decís esto que nunca ocurrió, vos vas a ser el que vas a caer en un delito porque es falsa denuncia. Se va a mover, se va a iniciar todo un proceso judicial en base a lo que vos me estás diciendo que querés declarar y se van a dar cuenta que es falso, o sea, no podemos ir con una falsa denuncia. Entonces ahí está el asesoramiento porque vienen varias personas y te dicen, ¿y si yo digo tal cosa? Y si le añado tal cosa, en el caso era una amenaza también era, y si le añado que también esto y esto, yo digo, pero no. ¿Y cuáles son las consecuencias si la justicia detecta de que realmente esto es falso? ¿Cuál es la pena? Una pena de prisión de 2 meses hasta 1 año. E incluso te pueden poner una multa, e incluso la persona te puede imponer daños y perjuicios morales, sería otro obviamente, y juicio. patrimoniales. Sí, se inicia un juicio contra vos y vos pasás a ser la persona imputada por el delito de falsa denuncia. Bien. O sea, pena existe. Por eso generalmente cuando asesoramos a veces queda muy cliché cuando decime la verdad. Decime la favor, verdad, confía. por favor, confía. No, pasa realmente que a mí me ha pasado un caso en el que me ha ido bien, vos sabés, en una mediación, porque la otra persona, que era el cliente de la otra colega, había omitido determinadas partes. Entonces, cuando van y le empiezan a hacer preguntas, ellos mismos se mandan al frente. Se mandó al frente esta persona que era el cliente de mi otra colega, ¿viste? Pero si vos dijiste que no estuviste ahí, y dice, no, pero cuando estuve en tal lugar, digo, pero si vos me acabas de decir que no estuviste, acabas de decir que no estuvo, todo. Acaba de decir que no estuvo, ¿cómo sabe lo que? Tiene que estar re atento a todo lo que Sí, dice. no, y la otra colega, que obviamente su cliente, quedas así como que, no, para eso no me dijiste a mí. Entonces queda medio cliché, pero es verdad eso que decimos siempre, de que decime la verdad, no vengas con mentiras porque a veces no es muy difícil y caes quizás en delitos como estos, que es la falsa denuncia. Porque viene un cliente y te dice, me pasó tal cosa, haces la denuncia, la acompañas y después no es, ¿me entendés? Entonces no puede haber una buena defensa de ese cliente. Entonces lo mejor que siempre, como asesores, obviamente como abogados, es decirme la verdad.
Bien. Se han visto muchas también, viste, denuncias de mujeres que fueron a decir que fueron golpeadas, maltratadas, bueno, violencia de género, y que le decían que hagan la denuncia y después hacían la denuncia y después iban a decir no, la sacaban, como que no había pasado. ¿Eso también entra como falsa denuncia? Y pasa que generalmente en el tema de violencia de género por ahí hay como un espectro más grande, que a veces son víctimas que son muy vulnerables o muy dañadas psicológicamente o dañadas económicamente, entonces quizás en el momento sí lo denuncian y después como que es un trabajo grande, que viene ese arrepentimiento con la pareja y deciden levantar la denuncia. Es diferente porque no es una denuncia falsa, sino ellas mismas deciden no continuar Por con miedo, el proceso. sí. Muchas veces por miedo, no continuar con el proceso, que es diferente. Sí. ¿Sí? Más allá que sea un delito de acción pública, en esos casos es como que la víctima misma es la que desiste de este proceso judicial. Es un acompañamiento enorme el que se le hace por parte de la justicia a ese tipo de víctimas que sufren violencia de género porque son muy vulnerables, como digo, tanto psicológica, socialmente y económicamente. Sí, Bien. es un terrenito más sensible. Más sensible. Y bueno, sí se conoce en muchos casos de que van No, y y levantan también la por lo que denuncia. ella dijo anteriormente, que muchas denuncias también fueron falsas denuncias por violencia, que voy y te denuncio por violencia de género Sí, claro. para ganar alguna otra cosa, y después con la investigación se dan cuenta de que no es así. De que no es pero así. el daño que han hecho a aquella persona le ha que lo ocurrido, la escracharon, verdad que- no lo volves atrás, por más que salgas a decir lo que digas, no Sí. se vuelve atrás de eso. Es, Sí, no sé, el daño es irreversible. Claro, es una realidad eso, como decís vos, que el daño no vuelve. La única propuesta que quizás viene de la justicia es iniciar daños y perjuicios para devolverte el daño moral, porque sufrís de un daño moral, sí. Entonces quizás eso, la pena de prisión obviamente para la persona que cometió la falsa denuncia y también todo un acompañamiento psicológico y demás. Pero bueno, lamentablemente también es un terreno que sucede y pasa en la realidad que lamentablemente después de la falsa denuncia a veces no se puede volver atrás porque el daño ocurre. Bien, bueno, para entrar de nuevo o pasar en blanco todo lo que estuvimos hablando para aquella gente que recién se está sumando, ¿de qué se trata la falsa denuncia, Doc? Bueno, básicamente es poner en conocimiento de una autoridad competente, ya sea juez, fiscal, unidad judicial, de la comisión de un hecho delictivo, pero totalmente falso. Ahí está. Que tomen Clarísimo. conciencia, porque hay gente que sí lo toma como un chiste, bueno, sí, voy a Voy, inventar. denuncio, total, Claro, no pasa nada. no pasa nada, eso pasa. Entonces a veces, ya sea totalmente, o parcialmente falso, tenemos que pensar a veces porque se mueve todo el aparato judicial, sí, que implica un desgaste económico y también se implica una persona que es inocente y que no tiene nada que ver con el hecho delictivo. Entonces siempre hay que tomar conciencia de lo que puede ocurrir, de que sí existen penas ante la falsa denuncia, de que sí existen resarcimientos civiles que vos vas a tener que pagar y también siempre cuando tengan un asesoramiento legal vayan con la verdad, ¿sí? Totalmente. Gracias, Súper clara. doctora, por por llegarse favor, el lunes. gracias. ¿La esperamos el lunes o va a estar de vacaciones? Y creo que voy a estar de vacaciones. Descansa. No te olvides. Descansa. Avísenlo con tiempo como para Le también aviso. acomodarnos. Le aviso, le aviso. Ay, o Que si lo no pase bien. sale de las termas contándonos algo jurídico. Ah. ¿Qué le dice? Quizás no. Ay, Estaría buenísimo. Ahí estaría- algún turista. De paso. Adentro de la Sí. pileta diciendo, mire, la falsa denuncia, chicos, O me hago un cliente turista. Y quizás, también, chicos, ¿por qué puede no? ser, puede ocurrir. ya la vemos después saliendo desde Europa porque se levantó un gringo ahí en las termas. Ah, bueno, y- eso hay que manifestar. Hay que manifestar. Manifestar, tal cual. decretar. Gracias, Gracias, Fanny, chicos, por llegar gracias a con lunes ustedes. más.